que ya está en línea nuestro próximo entrevistado y es el presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Patricio Cornejo. Buen día, Patricio, ¿cómo andás? Ramiro Santoro y Emiliano Quesada de este lado te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes y toda la audiencia? Gracias por atendernos, Patricio. En principio, consultándote, vas a ser una especie de movilero nuestro, si se quiere, desde acá de Río Grande, para conocer una situación que ustedes vienen reclamando ya desde principio de semana, con un comunicado en conjunto con distintas cámaras empresariales. Comentanos un poco, sobre todo con la nevada, cuál sería hoy la radiografía de la ciudad de Ushuaia, el centro principalmente. Bueno, sí, a ver, en términos de la temporada, ¿no? Sí. La verdad que esta nevadita que tuvimos ayuda un montón, cambia un poco el color de las montañas, ¿no? Aparte de que operativamente también para tanto los valles, que son todos como conocemos a los centros invernales, ¿no? De las distintas actividades, y la montaña también, con Cerro Castor, Cerro Martial, la Escuelita de Esquí Ushuaia, operativamente también les ayuda, ¿no? Más allá de que tenían un buen nivel o cantidad de nieve, la calidad te cambia cuando tenés nieve fresca y Claro. empezás nuevamente a tener temperaturas bajo cero durante la noche y en larga parte del día también, ¿no? Esto sin lugar a duda regarantiza los Mm. anuncios que se hicieron la semana pasada de que la temporada se extiende hasta el 5 de octubre. Bien, eso es un Así que en ese punto sentido, positivo, teniendo en cuenta que uno se ha encontrado con distintos quizás representantes del sector o empresarios, o cada uno me parece que también va teniendo su propia experiencia para hacer un balance de cómo está yendo la temporada, según el sector o el rubro. Vos, como presidente, ¿cómo la estás viendo hasta hoy? Por suerte, como bien decías, nevó en Ushuaia, me imagino que todos habrán salido a abrazar esa nieve que cayó. ¿Qué balance haces hasta ahora de lo que viene transcurriendo en el 2025? bueno, a ver, lo que es la temporada invernal arrancó realmente, o sea, muy, te diría hasta preocupante, ¿no? Mm. Cuando empezamos a censar los niveles de reservas previo al arranque de la temporada, ya por marzo, abril, venía, digamos, realmente a la baja respecto a lo que son los niveles de reservas habituales en esa época para la temporada, ¿no? Entonces, se trabajó mucho de la mano con las instituciones públicas, ¿no? Entre las cámaras, los privados que conformamos las cámaras, aportando ideas, aportando beneficios, descuentos, promoción, un montón de cosas, siempre de la mano con las instituciones públicas que son las que tienen que llevar la comunicación del destino, ¿no? Entonces después todos los privados nos replicamos sobre la comunicación o la estrategia comunicacional del destino. Eh, Julio arrancó muy, muy, muy tranquilo, digamos, ya no hablando de reservas, sino de la actividad real en el destino. Julio fue muy tranquilo en sus inicios y fue mejorando a lo largo del mes. Esto es algo quizás que se viene viendo en los últimos años, que realmente, digamos, como que la temporada, hablando no de llegada de pasajeros, no arranca hasta las vacaciones de invierno. Eh, Así que empezó más bajo de lo esperado, más bajo de lo que nos hubiese gustado o servido, pero digamos que no fue tan atípico en ese sentido y durante julio comenzó a mejorar. Agosto fue mejor que julio y creemos que septiembre va a terminar también mejorando un poco el volumen o digamos o el número general de la temporada, que empezó, como te decía, Mm. bien abajo. Así que quizás haber ayudado por todas estas acciones que te comentaba, que luego durante la temporada también se convierten en acciones conjuntas donde los privados aportamos servicios para que las instituciones públicas puedan traer prensa, Mm. operadores para que conozcan y luego vendan el destino y lo promocionen de mejor manera. Bueno, influencers que también se ha visto que han venido a la provincia en torno a la fiesta nacional del invierno, que anduvieron por Río Grande, anduvieron por todo Sí. y anduvieron por Ushuaia. Entonces, todas estas acciones son siempre apoyadas por el privado, que somos quienes, digamos, ponemos a disposición todos estos servicios de gastronomía, traslado, hotelería, excursiones y demás, para, digamos, que en este esfuerzo mancomunado se den esta situación donde, bueno, la temporada de a poquito va
avanzando un poco mejor de cómo inició. Patricio, una de las cuestiones que uno escucha por estas horas, incluso se lo menciona mucho de Bariloche, que ha tenido, entiendo, corregime si no es así, una situación bastante más crítica que la que ha tenido Ushuaia, vinculado al tiempo sobre todo, sin ánimo de recepcionar lo que los trolls o sobre todo lo que se puede llegar a ventilar en redes sociales, el tema de los precios de las principales localidades turísticas de nuestro país siempre termina siendo criticado. Hoy Ushuaia, sé que la pregunta es bastante amplia porque después hay que ver los costos, pero hoy Ushuaia es una ciudad cara. ¿Considerás que está quizás por encima de las posibilidades de muchos potenciales turistas? Mirá, como vos bien decís, es una pregunta, digamos, amplia que quizás no da para hacer un análisis del todo profundo y completo Sí, en en un el tiempo programa que de radio a tengamos. las 11 de la mañana, lo entiendo perfectamente, sí. Necesitamos varios cafés para poder Sí. charlar todos los detalles al respecto, pero sin lugar a dudas, yo, digamos, creo que lo que nos deja más fuera del mercado hoy por hoy es el hecho de llegar a la provincia. Y esto en invierno es los vuelos. La conectividad no es la mejor. Sí, a ver, en términos de disponibilidad de asientos, nos han dejado, digamos, fuera de mercado. Hoy justamente charlaba con una colega que se dedica específicamente a esto y que es excelente con las estadísticas. Me decía, mirá, el 2, no me acuerdo, pero por decirte, el 2 de septiembre, si vos mirabas aerolíneas, hablando de las aerolíneas de bandera, ¿no? Porque esto es la formadora de precios, ¿no? y de disponibilidad, es la aerolínea más grande. Sí. Entonces, el 2 de septiembre tenías 15 asientos disponibles en los vuelos de ese día, ¿no? Pero después, del 3 al 8, inclusive, si mal no recuerdo, no tenés ningún asiento disponible, salvo primera clase, que te vale 1.000.000 el tramo, 1.000.000 y pico el tramo. Claro. 1.000.000 y pico el tramo. Sí. ¿Me explico? O sea, Sí, te sí, sí, quedaban el 3 al 8 de septiembre, esto mirándolo el 2, ningún asiento que no sea de primera clase, y de primera clase te quedaban, por decirte, no sé, un asiento acá, 2 allá, 3, no sé, 10 asientos disponibles, y con valor de primera clase. Claro. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí? Después JetSmart tenía algo de disponibilidad, qué sé yo, pero digamos, si vos analizás rápidamente, lo primero que decís, che, poneme más vuelos, porque los estamos llenando. Poneme más vuelos, poneme tarifa, lo vamos a seguir llenando. No siempre es tan lineal y tan fácil, porque del otro lado tenés una empresa que tiene que volar a todo el país, a todo el mundo, con los recursos que tiene, un montón de cuestiones, ¿no? Pero digo, esa es como la primer gran problemática. Bien. Después, la verdad, sinceramente, todo lo que es tarifa hotelera, tarifa de excursionismo y demás, viene congelado hace más de un año. Claro. Entonces, para el bolsillo de la gente puede ser oneroso, puede ser, digamos, no sé exactamente el término correcto, digamos, privativo quizás. Privativo, no sé, más de lo que puede pagar en su momento, qué sé yo, ahí ya estamos hablando de la economía personal de cada familia o de cada persona que nos visita, pero realmente, digamos, el esfuerzo del destino para mantener un destino competitivo en términos de tarifa y tratando de que eso no impacte o repercuta en la calidad y en el nivel de servicio, el esfuerzo te puedo asegurar que está hecho y recontrahecho, digamos, mirando todo detalle posible por parte del empresariado, porque, a ver, a nosotros no nos sirve cobrar 100 y tener los establecimientos vacíos o las camionetas estacionadas, y siempre vamos a preferir en esas situaciones cobrar, no sé, 90, 80, 70, pero tener actividad. ¿Me explico? Claro. Sí. Pero después lo que tiene que ver con los servicios. Pero si la gente, claro, pero si la gente no llega, vos podés cobrar 10 y no vas a tener clientes.
Sí, Claro, pero es después te cierto, es preguntaba cierto. por tema de servicio, no sé, un catamarán, si se hacen esas comparaciones con lo que sale en otros puntos turísticos, una excursión, una caminata, un recorrido con Sí. estas 4x4 que vos mencionabas, o comer un bife con fritas. En ese sentido, porque también nosotros aprovechamos muchas veces estas entrevistas para desmitificar quizás aquello que suele repetirse hasta el hartazgo y no por eso se transforma en realidad, pero hoy Ushuaia está por encima de otras localidades turísticas o más bien tiene que ver con un fenómeno del que también forman parte San Martín de los Andes, Bariloche, me animo a decir Claro. Misiones ya tiene otra realidad con las cataratas, pero por lo menos las Sí, localidades mira, patagónicas turísticas, ¿están en el orden de los precios de Ushuaia? claro, es muy complejo comparar una punta del país con la otra Claro, por porque eso me ya quedo con la Patagonia. de por sí de la Patagonia, o sea, del estrecho de Magallanes para arriba no tienen 80% de zona, tienen menos. Claro. En Claro. donde ya incluso con la Patagonia tenés algunas diferencias, pero digamos, comparando con otros destinos turísticos de la Patagonia, estamos competitivos en los servicios en la localidad, Bien. por no decir en muchos casos más baratos. Bien. Digo, Patricio, si vos y comparas una sí. excursión de día completo en Ushuaia comparado con lo que te sale un mini trekking, que es un par de horitas en el Calafate, Ujú. y no te digo un big ice que es meterte en el glaciar, sino la caminatita por el borde del glaciar, Sí. vale, la verdad no quiero mentir, pero más de $300 por Claro, y persona. hoy una excursión Eh, de un día de estas que mencionabas, por ejemplo en Ushuaia, para tener ese valor, quizás el riograndense no suele utilizar ese servicio, pero vale la pena ya, también conocerlo. ¿Qué valores ronda? vamos a algo que tiene, digamos, realmente alto costo, porque son, Mm. digamos, excursiones, que toda la excursión es máximo para 6 pasajeros. Esto quiere decir que habitualmente en el promedio vas a tener una carga operativa de 4 pasajeros por excursión, que es la de Lagos 4x4 que ustedes mencionaban. Sí. Una excursión de Lagos para 4x4 en un vehículo de alta gama, que no son económicos, Ujú. que podés polarizar el consumo de combustible en, como te decía, máximo 6 pasajeros. El costo del guía chofer o del vaquiano también lo polarizás como máximo en 6 pasajeros. Das un coffee break, das un almuerzo completo, ya sea en un restaurante de la zona de los centros invernales o en un refugio que tiene la empresa y que te genera toda la logística gastronómica para ello, que no es poca cosa, mantenimiento del refugio y demás. Esa excursión vale 150.000 pesos por persona, Claro. todo el día. Salís a las 8 y pico, 9 de la mañana, volvés a las 4 o 5 de la tarde, dependiendo un poquito del itinerario. Y haces 4x4, salís por caminos, digamos, fuera de ruta, digamos, es una experiencia, digamos, premium y Sí. ese es el valor, ¿no? Entonces, Sí. contra, como te decía, un mini trekking, que son un par de horas de excursión, porque en realidad lo que vos tenés que te extiende mucho el tiempo de excursión en Calafate son los 80 kilómetros para llegar a la portada del parque, Claro. cosa que acá no te pasa. Acá disfrutás a los 5 minutos, Sí, Sí. sí. y eso está buenísimo, es una de las grandes atractivos que tiene nuestro destino. Vale, como te decía, $300 por lo menos por persona. Y en términos de, hablabas recién de competitividad, uno ve a Ushuaia, en este caso vos, Patricio, seguramente recibirás un montón de novedades, de solicitudes también. ¿Cómo estamos? Porque uno ve a Ushuaia, la verdad que muy preparada, con muy buenos restaurantes, distintos tipos de excursiones. Hay que, vos mirándolo quizás más de arriba y con tu experiencia, y teniendo en cuenta que han surgido nuevos emprendimientos a pesar de este complejo escenario económico que atraviesa el país, ¿cómo lo ves a Ushuaia en ese sentido? Digo Ushuaia quizás más allá de que sos representante de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, pero Ushuaia es el atractivo número uno en este caso. ¿Cómo la ves parada en ese sentido para la prestación de servicio propiamente dicha? Mira, si hay algo que nos caracteriza como destino turístico es esto que yo remarcaba cuando hablábamos de las tarifas, ¿no? De que siempre vamos a preferir cobrar un poco menos Sí, para tener los establecimientos con gente a quienes prestarle servicio, ¿no? Y lo que te decía es esto, cuánto bajar o cómo bajar y qué hacer para no ir en detrimento de la calidad y el nivel de servicio, porque eso es lo que nos caracteriza, digo, lo que en cualquier lugar del mundo y del país, vos decís, che, un 3 estrellas, y va a estar medio, viste, medio flojito, bueno, sí, sí, con que tenga una cama caliente y una ducha caliente, una cama cómoda y una ducha caliente, ya está, ¿no? Sí. Acá un 3 estrellas tiene un jacuzzi en el exterior mirando el canal Beagle claro, en una reserva natural.
Claro. Y me explico, Sí, con sí. un nivel de servicio digamos, que no es de un 3 estrellas. Me explico, y eso pasa, te diría, en todo sentido, en todas las prestaciones. La gastronomía, desde la más estilo bodegón de barrio hasta el restaurante más tope de gama con una cocina de autor, con productos kilómetros, qué sé yo, es excelente, digamos, tenemos muy buen nivel y eso es lo que tenemos que cuidar y que seguir generando. Y esto que vos mencionabas, de que se sigan dando nuevos proyectos y se sigan generando nuevas opciones y nuevas ofertas y demás, a pesar de la situación compleja, habla, digamos, de la fuerza que tiene el turismo en Tierra del Fuego y que yo creo que se está expandiendo, quizás no todo lo visible que uno quisiera o no todo lo rápido que uno quisiera, pero se está expandiendo de lo que es el centro, digamos, como de Ushuaia hacia otras cuestiones que se dan más en torno a Tolwyn, algunas iniciativas que se puedan ir dando en Río Grande y demás. Y esto es fabuloso porque, digamos, nos permite contrarrestar también un poco esto que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con la cantidad de pasajeros que recibimos. Eh, ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una conectividad difícil y cara, recibís menos pasajeros. Entonces, si vos tenés más y mejor oferta para que esos pasajeros se interesen por estar una semana en vez de 4 días, por decir en promedio, entonces ahí es donde lográs de alguna manera balancear esta ecuación difícil, ¿no? Claro. Ofreciéndole más. Dicho mal y pronto, y esto es más un chiste que otra cosa, Sí, sí. pero vos lo que tenés que lograr es que cada pasajero que venga se vaya con la menor cantidad de plata en el bolsillo y encima sonriendo. Claro, claro. Ese es el desafío. eh, Suena más fácil sí. Claro, decirlo que hacerlo, me imagino. totalmente. Pero yo creo Patricio, que sí, Tierra del Fuego lo logra, Sí, sí. sobre todo lo de la sonrisa. sí. Tengo una última de mi parte y justamente el motivo de esta nota, si bien hoy es novedad y el comunicado que sacaron con distintas cámaras, queríamos hacer este repaso del balance de temporada, de cómo está posicionado Tierra del Fuego frente a otros destinos del país. Pero bueno, consultarte justamente cómo sigue estas diferencias hoy que han encontrado, si se quiere, con el gremio del SUTEF, que han llevado adelante un campo educativo que tengo entendido finaliza hoy. Mañana habrá una movilización en el marco del paro que están llevando adelante. ¿Pudieron tener algún tipo de acercamiento? ¿Pudieron quizás encontrar en algún punto en común? Che, bueno, se entiende el reclamo, pero levanten por lo menos el corte que está afectando al centro de Ushuaia. ¿Qué podés contarnos a nosotros que estamos acá en Río Grande y quizás no tenemos esa postal de todos los días? Sí, es que, a ver, el concepto es exactamente ese. Mm, A ver, nosotros desde las cámaras que realizamos esta solicitud y que, a ver, es una responsabilidad que tenemos para con nuestros asociados, digo, nosotros tenemos una responsabilidad de representar los intereses de las empresas, de los distintos rubros relacionados al turismo, como es el comercio, la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje, los prestadores de servicios turísticos. Nosotros tenemos que accionar, somos responsables de accionar y de buscar la mejor herramienta a disposición para, digamos, garantizar que ellos puedan ejercer el libre comercio y su actividad empresarial tal cual es dentro de las normas vigentes y dentro de la legalidad. Entonces, nuestra puntería, si se quiere, con esta solicitud es esa, es garantizar esta cuestión. No es que estamos criminalizando un reclamo que hace un gremio, no es que estamos en contra, digo, estamos súper acostumbrados a lo que es o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? claro, claro. O vos sos el malo o yo soy el malo. Para mí no debería ser tan lineal y Sí, que de hecho el debería SUTEF habló de que entenderse. atentaban contra la docencia. A una apreciación La, personal le parecía un poco exagerado. Yo sinceramente creo que decir eso es en algún punto no entender que del otro lado también hay personas que también tienen que educar a sus niños. Mm. Entonces, ¿cómo alguien en su sano juicio podría estar en contra
de los docentes, que son las personas a las que les confiamos nuestros niños todos los días, ¿no? Después podemos tener más acuerdos o menos acuerdos en formas y demás, y yo creo y separo completamente, y esto te lo digo, digamos, como presidente de Cámara, con toda la responsabilidad que eso conlleva, separamos rotundamente lo que es el reclamo docente, completamente separado de lo que es la forma en la que están reclamando, que es lo que nosotros no podemos permitirnos como instituciones, no podemos permitir como instituciones, perdón, y no podemos permitirnos como sociedad. Punto. O sea, se separa completamente. No vamos en contra del reclamo docente para nada, porque de hecho no somos quienes para decir si tienen razón o no. Eso es algo que tiene que resolver el Estado, en este caso provincial, con los empleados del Estado, en este caso el personal docente agremiado en el SUTEF, o no, digamos, en su conjunto total. ¿Me explico? Entonces, no es donde nosotros nos metemos. Y de hecho la solicitud es al gobernador, y es bien clara, es por favor garantice estos derechos. Claro. No es en otro sentido lo que se propone, en absoluto. En absoluto. Patricio. A ver, sí, discúlpame, dale. un último punto, digamos, que creo que es importante. En la provincia, y bueno, y en el país, pero digamos, hablando de la provincia y hablando también de la ciudad de Ushuaia, y sé que han estado también acampando en Río Grande, porque ayer me llegaron imágenes, ya tenemos experiencias de en qué terminan este tipo de acciones. Voy de nuevo, la forma, no el origen o el fundamento, pero ya hemos tenido 89 días de acampe en San Martín en el pasado, ya hemos tenido digamos, la toma de la Casa de Gobierno. Hace poco tuvimos, y esto es también bastante habitual, sin corte de calle, pero casi sí cortada, digamos, o tomada casi en su totalidad durante varios días en la legislatura, aquí al inicio de la calle San Martín. Entonces, y tenés establecimientos hoteleros donde la gente no puede dormir, y tenés que evacuar un establecimiento hotelero porque tenés los ruidos molestos y el humo 24 horas. Entonces, eso es lo que nosotros, por propia responsabilidad de la función que aceptamos tener como autoridad de Cámara, no podemos, digamos, dejar pasar sin decir nada o sin hacer nada. ¿Me explico? Y es nada más y nada menos que eso. Nada que ver con estar a favor, en contra, o criminalizar el reclamo. El reclamo no es algo que sinceramente nos compete o podamos resolver nosotros, es algo que tienen que resolver las partes involucradas en eso. Lo que a nosotros nos toca es esto y tenemos que hacer algo. Patricio, ahora sí, un abrazo grande, gracias por tu tiempo, un saludo a la distancia, siempre importante saber lo que pasa en la capital provincial, estamos cerca pero lejos, así que siempre importante charlar con gente de Ushuaia. Un abrazo. Gracias, Patricio. Un verdadero placer y muchísimas gracias por este espacio, y como ya saben, siempre a disposición para lo que necesiten, incluso ser el movilero. Bien, cosa que nos falta, gracias Patricio. Patricio Cornejo es el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Tierra del Fuego.